Cuando arrastraron a Aster hasta la casa principal de los Elmheim, él ya sabía que esto no iba a ser una simple reunión familiar. Los ancianos lo habían llamado allí para juzgarlo por el caos que había causado, y en el momento en que se paró frente a ellos, la tensión se volvió mortal. Frente a toda la sala, Cenas exigió una prueba de lealtad de Hifrid, ordenándole que matara a su propio hijo. Pero en lugar de agachar la cabeza, Hifrid eligió a Aster sin dudarlo, aunque eso significara la destrucción de toda su casa. Ese fue el momento en que todo cambió. Sin más razones para quedarse callado, Aster se arrancó la camisa y reveló las 7 alas en su espalda, dejando a los ancianos paralizados por el asombro. La razón por la que este poder aterroriza a todos es simple. La cresta de las alas es la fuente del poder mágico, y ningún humano en cientos de años ha poseído jamás 7 alas. Ese nivel de poder se decía que pertenecía solo al clan de los espíritus, el verdadero origen de las crestas mismas. Pero ¿cómo obtuvo él ese poder? En un lugar duro y frío, Aster, con el cuerpo maltrecho, se acerca a su padre con una abrumadora intención asesina, después de afirmar que su padre lo envió a una emboscada para deshacerse de él. El hombre lo admite, llamando a Aster un desalmado, por lo que debe morir para dejar de traer ridículo a la casa de Elmheim. Al hablar de la familia Elmheim, son la casa marcial más grande del continente y tienen la tarea de proteger a la familia real. El jefe de la casa es el padre de Aster, Roderick Elmheim, quien es el único que tiene 7 alas en todo el reino. Él una vez salvó a Aster, quien quedó al borde de la muerte en una tormenta de nieve. Y para pagar esta deuda, Aster hizo todo lo que Roderick le pidió. Sin embargo, Aster no tenía nada con qué recompensar a su padre porque no tenía alas. La cresta de alas es básicamente una prueba del poder mágico de una persona, y mientras más alas, mayor es el maná. Como él era el único en la casa ducal que no tenía alas, sus hermanos básicamente llamaban a Aster el desalmado. No obstante, Aster siguió empuñando la espada para practicar todos los días, esperando que algún día su dedicación fuera recompensada. Al final, él y su escuadrón fueron enviados a una misión destinada al fracaso, pero logró sobrevivir a la prueba. Ahora está herido y exhausto, pero guarda rencor contra su padre, quien lo desechó. Aster le dice a Roderick que creyó en él e incluso lo siguió, pero que lo apuñaló por la espalda como recompensa. Roderick se burla de él, preguntándole qué expectativas creía tener él, siendo solo una herramienta, y le dice que se marche porque ya terminó de usarlo. Sin embargo, en el fondo, Aster está lleno de rabia y se lanza hacia Roderick con su espada. Se odia a sí mismo por haber seguido a Roderick ciegamente mientras se llama a sí mismo un idiota patético. La espada de Aster golpea a Roderick, pero no le deja ni un solo rasguño. De repente, Aster es inmovilizado por detrás con una espada de maná, y 2 jóvenes aparecen detrás de él. Uno de ellos le corta el brazo izquierdo mientras el otro le corta la pierna derecha. Aster grita de dolor mientras cae al suelo, con sangre brotando de su boca. Resulta que estos 2 son sus hermanos, y se burlan de él mientras yace inmóvil en la nieve, diciéndole que siempre seguirá siendo un desalmado sin importar lo que pase. Incluso se burlan de él, diciéndole que se ve muy bien arrastrándose por el suelo. Aster golpea el suelo con frustración, preguntándole a Roderick por qué se molestó en rescatarlo cuando era un bebé si sabía que lo iba a desechar más adelante. Roderick se agacha para decirle a Aster que está entendiendo todo mal, porque en realidad nunca tuvo ninguna utilidad para él desde el principio. Roderick menciona que lo que necesitaba era el poder de las 7 alas que residían dentro de Aster. Aster se muestra confundido por esto, y Roderick añade que su madre en realidad fue bastante útil porque llevó la semilla que serviría para sus propósitos. Después de decir esto, Roderick se aleja, dejando a Aster con varias preguntas en la cabeza. Él extiende la mano hacia Roderick, pidiéndole que le cuente todo, pero sus hermanos lo rematan con entusiasmo clavando sus espadas en su espalda. Mientras pierde la conciencia lentamente, Aster se pregunta cuál es su propósito si solo nació para morir sin sentido desde el principio. De repente, todo se vuelve tan cálido, y cuando vuelve a abrir los ojos, se encuentra en medio de una espesa nieve. Mira a su alrededor frenéticamente, y se da cuenta de que está en el cuerpo de un bebé, lo que le deja preguntándose si ese cuerpo es realmente suyo. Durmiendo a su lado hay una mujer muerta que lo sostenía en sus brazos. Aster utiliza el poder de búsqueda para revisar por todas partes y se da cuenta de que hombres armados lo están buscando a él y a la mujer muerta. Sorprendentemente, escucha que trabajan para Roderick y que planean recuperarlo para devolvérselo a Roderick. Esto de inmediato le hace recordar lo que le contaron sobre cómo lo encontraron en una noche como esa durante una ventisca. De repente Aster se da cuenta de que podría haber regresado al pasado. Sin embargo, no quiere sacar conclusiones todavía y decide que lo confirmará más adelante, pero primero tiene que escapar. Sabe que quedarse en la misma posición solo haría que terminara nuevamente en manos de Roderick. Aunque es solo un bebé, Aster comienza a gatear por la dura nieve con maná infundido en sus manos solo para poder alejarse lo más rápido posible.
Aunque el clima es severo y ya se está cansando, Aster no tiene intención de detenerse porque siempre estuvo gateando en su vida pasada, y planea hacer lo mismo para sobrevivir cueste lo que cueste. Después de gatear tanto, termina desmayándose, y momentos después es descubierto por Hyfryd, el jefe de la casa Hyfryd, quien es un vizconde, y su hija. Hyfryd lleva a Aster en sus manos preguntándose por qué hay un bebé en un lugar tan extraño. Hyfryd observa el rastro que Aster dejó en la nieve y se da cuenta de lo lejos que ha llegado, quedando completamente impresionado, pero al mismo tiempo con preguntas sobre quién es Aster. Cuando Aster finalmente despierta, se encuentra siendo observado por un grupo de niñas pequeñas que quieren jugar con él. Aster entra en pánico porque no puede entender qué demonios está pasando a su alrededor. Asustado por lo que está ocurriendo, salta y comienza a arrastrarse para alejarse, pero las niñas lo persiguen diciéndole que se detenga. Los instintos de supervivencia de Aster se activan y sigue arrastrándose, con la intención de alejarse de ellas. Termina impulsándose hacia el cielo con su magia, y pronto se da cuenta de que está en problemas cuando comienza a descender hacia el suelo sin forma de detenerse. Justo cuando está a punto de chocar contra el suelo y hacerse papilla, es atrapado por el vizconde, quien se burla de él por ser un niño misterioso. El sudor le corre por la cara al darse cuenta de que casi muere. En ese momento, Aster mira al hombre, y es entonces cuando se da cuenta de que está en manos de Hyfryd, el vizconde del dominio Roderick. Aster se asusta porque no puede creer que haya terminado en otra casa de Elmheim. Básicamente, Hyfryd es el jefe de la familia del vizconde, que es una rama de la familia Elmheim. Él fue una de las dos salas que alguna vez fueron encargadas de proteger a la familia real. Sin embargo, Aster está aún más confundido porque Hyfryd debería haber muerto en una guerra civil absurda que terminó con el colapso total de la familia del vizconde. Esto básicamente confirma su temor de que ha regresado al pasado. Sin embargo, queda completamente destrozado porque estaba tratando de huir de Roderick y terminó en manos de su hermano. La esposa de Hyfryd también carga a Aster en sus brazos, comentando lo sorprendida que está de que la magia de Aster se descontrolara al punto de lanzarlo por los aires. La mujer se da cuenta de que Aster intentaba escapar porque tenía miedo, y le da un beso en la frente para mostrarle que está en buenas manos. La mujer acaricia sus mejillas, haciendo que Aster se relaje. Entonces Hyfryd le dice a su esposa que Aster posee un poder tremendo, y que la marca en su espalda es prueba de ello. La mujer lleva a Aster frente al espejo para ver la marca en su espalda, y quedan asombrados al ver que es 7 alas. Incluso Aster se sorprende de tener el emblema de 7 alas en su cuerpo. Es entonces cuando recuerda lo que Roderick le dijo antes de ser asesinado. Aster finalmente se da cuenta de que ese tipo básicamente lo salvó para poder quedarse con 7 alas para sí mismo. Aster se enfurece aún más al darse cuenta de esto, porque lo llamaron un maldito sin alas durante toda su vida pasada solo porque Roderick le robó lo que era suyo. La esposa de Hyfryd entonces le pregunta qué planea hacer con el niño. En cuanto Aster escucha esto, se asusta porque no va a permitir que el poder caiga en la familia Elmheim, ya que lo necesita para vengarse de Roderick. Sorprendentemente, Hyfryd le dice a su esposa que deberían adoptar a Aster porque todavía es un pequeño que no puede volar por sí mismo. Hyfryd menciona que asumirá la responsabilidad hasta que Aster sea capaz de cuidarse por sí mismo. Justo entonces, la puerta de la habitación se abre y las chicas caen al suelo, revelando que han estado escuchando todo este tiempo. Las chicas admiten que tenían curiosidad porque estaban preocupadas por Aster. Las chicas muestran una sonrisa radiante porque finalmente tienen un hermanito. La mujer de la casa entonces le da el nombre de Aster. 10 años después de esto, Hyfryd, Aster y una de sus hermanas, Alfinn, se dirigen a la asamblea de la danza de la espada, que se celebra anualmente por una cierta familia ducal bajo el paraguas de Elmheim. Básicamente es una reunión social para familias nobles de artes marciales, y es un lugar donde los nobles profundizan su fe mientras muestran la fuerza de los candidatos a espadachines que llevan el apellido familiar. En el momento en que Hyfryd y sus hijos llegan al lugar, los otros nobles y espectadores no pierden tiempo y comienzan a susurrar. La gente se burla de la familia del vizconde, diciendo que han venido a hacer el ridículo otra vez. También saben sobre Aster, quien fue adoptado en la familia porque no pudieron tener un heredero propio. Están molestos por la cantidad de deshonra que la familia del vizconde ha traído a la familia Elmheim. Alfinn puede escuchar todo lo que dicen a sus espaldas, y le pide a Aster que sea fuerte y no deje que nada de eso le afecte. Alfinn le dice a Aster que quien muestre debilidad será aplastado, y mientras dice esto, Aster puede ver que sus manos tiemblan de rabia. Hyfryd también le dice a Aster que lo que está viendo ahora es la posición actual de la familia del vizconde. Hyfryd le dice que esto es lo que quería mostrarle, y le pregunta si está decepcionado por todo lo que ha presenciado. Sin embargo, Aster le asegura a su padre que no le molesta estar en un ambiente tan hostil.
Hifrid se ríe a carcajadas al escuchar esto, diciéndole a Aster que su actitud es bastante tranquilizadora. Aparentemente, en su vida pasada, Aster hizo su debut en la sociedad como una vergüenza para la familia Elmheim, por lo que el lugar donde están guarda recuerdos amargos. Sin embargo, ahora es una persona totalmente diferente porque las 7 alas han regresado. Aster levanta la vista y ve a sus antiguos hermanos, quienes lo mataron, observándolo desde la ventana, y finalmente Aster está ansioso por hacer un debut social glorioso. Están en una era donde los caballeros gobernaban, y la fuerza era el dominio de la espada, que representaba la cúspide absoluta de la esgrima. Básicamente, el símbolo absoluto que lo encarnaba todo no era otro que el emblema de las alas. De pie en el balcón para observar los duelos, Alfin comenta lo abrumador que es todo. Alfin finalmente comprende por qué Furin y Flare no estaban interesados en venir. Aster, por otro lado, no puede olvidar cómo fue avergonzado durante todo aquello en su vida pasada. Alfin nota que él está perdido en sus pensamientos, y lo llama por su nombre para traerlo de vuelta a la realidad, preguntándole si está nervioso. Alfin no lo culpa si está nervioso porque es su primer festival de la danza de la espada. Aster le asegura que no está nervioso, sino que más bien se siente nostálgico. De hecho, todo le resulta detestable. Hifrid entonces les dice a los niños que tiene que irse porque tiene una reunión a la que debe asistir. Hifrid le dice a Aster que deja a su hermana en sus manos, pero Alfin protesta, recordándole a su padre que ella es un año mayor que Aster. Aster la molesta, diciéndole que es torpe, por eso él está a cargo. Hifrid entonces le dice a Aster que hay muchas personas de su edad en la reunión, y que puede aprovechar la oportunidad para hacer amigos y conexiones. Sin embargo, le susurra que se asegure de que nadie descubra lo de las 7 alas. Mientras se aleja, Aster queda en una posición difícil porque sabe que lo que su padre le pide es más fácil decirlo que hacerlo. De hecho, Aster se queda preguntándose cómo va a socializar cuando todos parecen ser hostiles hacia él. De repente, Alfin ve a Aster alejándose y le pregunta a dónde se dirige. Aster responde que va a hacer algunos amigos y pronto llega al lugar donde están los hijos de Roderick. El pelirrojo, Dallas, le pregunta a Aster quién es, y Aster se presenta ante el chico con una sonrisa en el rostro, revelando que es su hermano menor. Aster menciona que vio a Dallas desde afuera y decide acercarse para saludarlo. Dallas está totalmente confundido hasta que su hermano, Gryon, le explica que Aster es el niño adoptado por la familia del vizconde. En el momento en que Dallas se da cuenta de quién es Aster, empieza a reírse para burlarse de él, diciendo que por fin entiende por qué Aster tiene las iniciales F en su nombre en lugar de las iniciales A habituales. Aster permanece en silencio porque no puede olvidar cómo los dos lo mataron en su vida pasada. Aster no puede creer que siempre se sintió intimidado por ellos en su vida anterior, pero al mirarlos ahora, se da cuenta de que solo son un grupo de niños jugando a disfrazarse. Justo entonces aparece Alfin y le dice a Aster que deje en paz a esos tipos. Está a punto de arrastrarlo para llevárselo cuando Dallas la llama por su nombre para burlarse también de ella. Él le pregunta si todavía se esconde detrás de su padre. La molesta diciéndole que se acerque y les haga compañía, como si fuera una acompañante. Al final, Alfin se da la vuelta para decirle a Dallas que no le interesa nada de lo que está diciendo. Ella le recuerda a Dallas que no existe una relación de amo y sirviente entre la familia principal y la rama secundaria. Luego, Alfin intenta arrastrarlo para llevárselo, aunque Aster afirma que aún no ha terminado de hablar. Dallas decide ir un paso más allá y se burla de Alfin, diciéndole a su grupo que el padre de Alfin fue el caballero que no pudo proteger al rey y que Roderick le cortó la mano como castigo. Dallas se burla de ella, diciéndole que se alegra de no tener la sangre de un perdedor corriendo por sus venas. Alfin no puede soportar el insulto y se da la vuelta, gritándole a Dallas, diciéndole que retire lo que acaba de decir porque no va a permitir que insulte a su padre. Dallas empeora la situación escupiéndole vino encima. Dallas le dice a Alfin que nació en una familia compuesta solo por mujeres inútiles que no pueden heredar el título. Luego añade que no están en un salón de baile mientras le dice que se ponga unos harapos para que la próxima vez no sea un problema si se empapa. Antes de llegar a la reunión, Aster estaba preocupado de que no sentiría ninguna ira incluso después de ver a Dallas y Gryon. Sin embargo, lo que acaban de mostrar le ha quitado esa preocupación. Aster entonces llama a Dallas por su nombre antes de lanzarle una botella de vino, y en el momento en que la atrapa, Aster la corta por la mitad con su espada, derramando el vino sobre la cabeza de Dallas. Dallas se queda atónito cuando esto sucede, y Aster solo se burla de él, diciéndole que el contenido de la botella no es más que jugo de uva, lo cual le queda perfecto a un noble mimado como él. 3 años antes, durante un duelo, Aster perdió el control de su poder, lo que casi resultó en la muerte de sus hermanas. Fue necesaria la intervención de Hifrid para poder detener el increíble poder de Aster, y esta fue la primera vez que Hifrid vería a las 7 alas en acción. Hifrid se pregunta si ese poder puede ser controlado siquiera por él o por el propio Aster.
Ahora, en la actualidad, Hifrid sigue en medio de la reunión cuando un sirviente entra apresuradamente para decirle a Hifrid que algo anda mal. Le preguntan al sirviente cuál es el problema, y él les informa que los hijos de la familia secundaria y de la familia principal están en un duelo. Hifrid se sorprende al escuchar esto y sale corriendo de inmediato. En el camino se encuentra con Alfin y le pregunta qué ha pasado. Por otro lado, los ancianos de la familia han corrido hacia la arena para presenciar el duelo. Alfin y Hifrid también se unen a ellos mientras se colocan en el balcón para observar el duelo. Los ancianos, por su parte, están emocionados porque saben lo caótico que todo podría volverse dependiendo del resultado del duelo. Dallas reprende a Aster, llamándolo tonto por haberse enfrentado a su casa ducal. Le recuerda que no es más que un mestizo que nació en la naturaleza. Dallas le pregunta a Aster si es tan tonto como para no entender la diferencia de poder entre ellos solo porque él porta un escudo de 4 alas. La gente queda impresionada por el potencial de Dallas, y creen que precisamente por eso es el heredero ducal. Empuñando 2 espadas, Dallas se burla de Aster diciéndole que muestre a todos su escudo a menos que le dé vergüenza mostrarlo. Aster entonces responde que no es tan vergonzoso como él, que anda por ahí presumiendo un simple dibujo. Dallas se enfurece al escuchar esto, pero Aster aún no ha terminado. Aster le dice a Dallas que debe disculparse con Alfin si termina ganando el duelo. Y Dallas acepta, pero le advierte a Aster que lo convertirá en su perro personal si él resulta vencedor. Dallas se lanza hacia Aster, amenazando con hacerlo trabajar hasta la muerte después de ganar el duelo. Empuña su espada contra Aster, pero Aster bloquea el ataque. Sin embargo, la fuerza del ataque es lo suficientemente poderosa como para hacer retroceder a Aster y dejarle las manos vibrando. Dallas vuelve a atacar mientras le dice a Aster que lo que está presenciando es el poder del emblema de las 4 alas. Sigue lanzando golpes contra él, obligando a Aster a mantenerse en una postura defensiva. Uno de los ancianos que observa la pelea admite que la destreza con la espada de Dallas es inmadura, pero logra compensarlo con su abrumador poder mágico, por lo que quienes portan el emblema siempre tendrán ventaja. En una analogía simple, si la magia contenida en el emblema de una ala es como la llama de una vela, entonces la magia oculta en 4 alas es más o menos una explosión. Dallas mantiene la presión, sobrepasando a Aster y preguntándole dónde quedó la emoción que mostró al principio. Le pregunta si no era él quien amenazaba con hacerle pedir disculpas antes. Dallas sigue provocando a Aster mientras le lanza golpes, instándolo a que le muestre su poder. Momentos después, Dallas asesta lo que cree que sería el golpe final del duelo, pero Aster bloquea el ataque mientras un aura se expande alrededor de su cuerpo. Aster lanza a Dallas por los aires mientras le dice que habla demasiado. Aster básicamente ha estado aprendiendo durante los últimos 10 años solo para tener la oportunidad de vengarse de quienes le hicieron daño. Aster salta hacia Dallas y le asesta un golpe poderoso que hace que Dallas pierda el equilibrio. Dallas cae de rodillas, intentando bloquear el ataque, y Grion se sorprende al ver que su hermano está siendo superado. Dallas no puede creer lo que le está pasando, ya que es portador de un sello de 4 alas, pero está siendo superado por alguien a quien llama un don nadie. Todos los que observan la pelea quedan en shock mientras Dallas se esfuerza por mantenerse en la lucha. Por otro lado, Hifrid está preocupado porque las cosas se van a poner realmente mal. Aster parece completamente inmerso en la pelea mientras recuerda cómo Dallas y Grion le arrancaron el brazo en su vida pasada antes de matarlo. Al ver su vida pasar ante sus ojos, Dallas comienza a suplicar, pidiéndole a Aster que se detenga, y al mismo tiempo, el vizconde le grita a Aster diciéndole que se contenga. El enfrentamiento entre los dos termina en una explosión masiva, y cuando el humo se disipa, Aster ha cortado la espada de Dallas. Por poco no le corta la cabeza y solo golpeó la espada entre sus piernas. Al ver lo cerca que estuvo de la muerte, Dallas se orina encima, y Aster se burla de él tal como él se burló de Alfin. Le dice que la próxima vez venga envuelto en harapos para que no le importe mojarse. Aster envaina su espada con la declaración de que ya no es Aster el sin alas, y solo con darse cuenta de esto, ya se siente aliviado. De repente, Aster siente una presencia abrumadora detrás de él, y cuando se da la vuelta, se da cuenta de que no es otro que su archienemigo, Roderick. Mientras tanto, todos los espectadores quedan en shock porque nadie esperaba que Aster, quien es de la familia secundaria, dejara fuera de combate al hijo de la familia principal. Sin embargo, saben que las cosas se han complicado porque no hay manera de que Roderick se quede callado después de haber sido humillado. Roderick entra en la arena y se acerca a Aster, pero Aster ni siquiera baja la cabeza mientras mira fijamente a los ojos de Roderick. Roderick se yergue imponente sobre él, pero Aster mantiene su aura mientras sostiene la mirada del hombre. Entonces Dallas agarra a su padre, creyendo que está allí para ayudarlo. Como el niño mimado que es, le dice a su padre que Aster ha desafiado a la familia principal a pesar de ser un mestizo.
Dallas le pide a su padre que use su poder para encargarse de Aster, pero de repente, Roderick empuja su espada en la mano de Dallas. Le empuja la mano contra el suelo con la espada clavada en ella, destrozándole finalmente la mano derecha. Todos los que presencian esto, incluido Grion, quedan en shock, y Roderick reprende a Dallas, diciéndole que acaba de arrastrar el nombre de su familia por el barro, pero que aún así tiene el descaro de sonreír. Roderick entonces saca su espada y Hifrid se da una idea de hacia dónde va esto. Le grita a Roderick diciéndole que se detenga, pero Roderick levanta su espada, listo para cortar a su hijo por avergonzarlo, mientras le dice que no tiene lo que se necesita para empuñar una espada. Justo en ese momento, Aster salta entre Dallas y su padre, y Roderick le pregunta por qué está interrumpiendo su juicio sobre Dallas. Aster responde que Dallas aún no le ha pedido disculpas a Alfin, así que no puede morir. Le dice a Roderick que puede hacer lo que quiera con Dallas después de que le haya pedido disculpas a Alfin. Roderick está furioso porque Aster intenta comportarse como si fuera un miembro de la familia, aunque fue adoptado. Aster responde, diciéndole que él es el hijo del vizconde, y que aunque no estén relacionados por sangre, el orgullo de un caballero y el peso de una casa son cosas que ha aprendido bien de su padre. Entonces Roderick decide usar esto en contra de Aster, diciéndole que, como miembro de la casa del vizconde, ha manchado innecesariamente la reputación de la familia principal, que es el orgullo de la espada del rey. Roderick le dice a Aster que lo que acaba de suceder no es algo que pueda resolverse como una simple pelea de niños. Le recuerda que Hifrid entregó su brazo como castigo cuando cometió un error. Roderick entonces le pregunta qué planea sacrificar, pero Aster le responde diciéndole que lo que ocurrió no fue una simple disputa entre hermanos, sino un duelo legítimo. Aster le dice a Roderick que lo único que hizo fue responder a los insultos contra la casa del vizconde con su espada. Le recuerda a Roderick lo que dijo sobre que aquellos que no pueden vengarse a sí mismos no tienen derecho a portar una espada. Aster deja claro que no tiene intención de sacrificar ni un solo cabello de su cabeza. Uno de los ancianos, que es un conde, queda impresionado por el valor de Aster y se niega a creer que Aster tenga solo 10 años. Al escuchar lo que Aster tiene que decir, Roderick le dice que adopte su postura, y Aster inmediatamente se coloca en posición defensiva. Roderick entonces asesta un golpe que lanza a Aster contra la pared, provocando una fuerte explosión. Esto deja a todos sorprendidos y asustados, pensando que Aster ya no tiene salvación. Hifrid salta furioso hacia su hermano con la espada, pero Roderick bloquea el ataque. Hifrid ignora a Roderick y corre hacia donde está Aster. El polvo se disipa y ve la espada rota de Aster en el suelo. Pero para su sorpresa, Aster sigue de pie con la otra mitad de la espada en la mano, listo para defenderse. Lleva una expresión de odio en el rostro, y cuando Roderick ve esto, simplemente se da la vuelta y se va, seguido por Dallas. Aster finalmente pierde el equilibrio, pero Hifrid lo sostiene. Con sus últimas fuerzas, Aster le dice a su padre que protegió a Alfin tal como prometió, y Hifrid felicita a Aster, diciéndole que fue magnífico. Por otro lado, uno de los ancianos se burla de Roderick, diciéndole que recurrió a una jugada infantil. Roderick está de acuerdo con esto, pero dice que la reputación de la familia se habría hecho añicos si hubiera dejado que Aster se saliera con la suya, por lo que hizo una pequeña concesión. El anciano entonces llama a Aster una estrella en ascenso porque tuvo la fuerza y la audacia de enfrentarse al gran Roderick. Los ancianos admiten que Aster ha tenido la mejor presentación en sociedad con la maniobra que acaba de hacer. Uno de los ancianos dice que en realidad tenía miedo de que la familia Elmheim pudiera dividirse en dos. Sin embargo, Roderick le dice que no se alegre demasiado todavía porque se avecina una era de caos. La llama una tormenta tan grande que podría dividir el mundo en 2 o 3 partes. Cuando Aster regresó al territorio, se entregó por completo al entrenamiento. Derrota a todos sus compañeros de entrenamiento con mucha facilidad, sin que nadie pueda hacerle frente. Creen que lo que sea que haya ocurrido en la asamblea de la danza de la espada debió haber sido una motivación para él. Los sirvientes y guardias también están contentos de que Aster haya golpeado a Dallas, porque la familia principal les ha hecho la vida difícil durante mucho tiempo. Al mismo tiempo, Aster está seguro de que lo que hizo en la asamblea silenciará a quienes siempre se han burlado de la familia del vizconde. Sin embargo, su verdadero objetivo sigue siendo el propio Roderick. Aunque sabe que no puede vencer a Roderick con su nivel actual, Aster entiende que la cresta alada es básicamente solo un indicador del rango y el poder mágico latente de una persona. Sin embargo, Aster todavía no puede liberar el poder de las 7 alas. Se sabe que nacer con ello o no significa nada si uno puede usar el poder en todo su potencial. Aster desea poder probar el poder total de las 7 alas hasta sus límites, sin preocuparse de que se descontrole. Antes de darse cuenta, ha derrotado a todos en el campo de entrenamiento, y justo en ese momento aparece Alfin. Ella le dice a Aster que su padre lo está llamando, y Aster deja inmediatamente todo lo que está haciendo. Mientras se va, nota que su hermana lleva puesto un atuendo de entrenamiento,
Él la molesta, recordándole que ella dijo que ese atuendo no era bueno, así que odiaba ponérselo. Al fin le dice a su hermano que todo necesita equilibrio, y que al ver a Aster se dio cuenta de que no puede seguir como está. Luego le dice a Aster que tendrá que entrenar con ella cuando regrese, y Aster sonríe mientras le pide a su hermana que sea suave con él. Momentos después, Aster llega a la oficina de su padre y le pregunta qué necesita. Heifrid le dice que se siente, y cuando lo hace, Heifrid le recuerda a Aster que han pasado unos 10 años desde que lo recibieron en la familia. Su padre dice que antes estaba esperando a que creciera un poco, pero que ha cambiado de opinión. Saca un anillo con una joya roja y le dice a Aster que es la prueba del próximo líder. Heifrid le suelta la bomba diciéndole que quiere que sea el próximo jefe de la familia. Aster no dice nada al escuchar esto, y Heifrid continúa recordándole que la casa del vizconde está en una posición precaria. Sin embargo, siguen siendo una rama de la familia Elmheim, y como tienen su propio territorio que proteger, Heifrid dice que no pueden dejar vacante el puesto de próximo jefe. Aster entonces le pregunta a su padre si sus hermanas están de acuerdo con esto, y Heifrid menciona que va a ir a la Academia de Caballeros para informarles a sus hermanas. Aster responde que está bastante seguro de que sus hermanas, Malfa y Kudo, que están en la Academia de Caballeros, no estarían de acuerdo, especialmente Kudo. Aster menciona que Kudo básicamente lo odia por haber nacido hombre, sin mencionar que fue bendecido con las 7 alas. Aster entonces se pone de pie y le dice a su padre que no puede aceptar la responsabilidad de ser el próximo jefe. Le recuerda que ni siquiera puede controlar su magia, y que casi mató a su propia hermana en el proceso. Aster le dice a su padre que no hay nada que pueda convencer a una hermana enojada, y mientras se aleja, Heifrid le dice que siempre ha dudado de si Aster es realmente un niño o no. Heifrid entonces revela que creía que el anillo sería una buena recompensa para la asamblea de la danza de espadas, pero parece que Aster preferiría otra cosa. El hombre entonces saca una caja y la abre para revelar la espada mágica, Gram, que es más bien una daga. Heifrid le dice a Aster que esta es una espada que puede controlar el poder de las 7 alas. Después de su reunión en la oficina, Heifrid lleva a Aster al bosque. Aster se sorprende de que tengan que ir tan lejos solo para mostrarle una espada, y Heifrid le hace saber que esto no es más que una precaución. Heifrid sabe que no puede dar nada por sentado, ya que Aster es conocido por romper cosas con bastante frecuencia, lo que significa que el salón de entrenamiento sería el lugar equivocado para probar la espada. Heifrid le dice a Aster que Gram es una espada mágica que solo se transmite al hijo mayor de la familia Elmheim. Heifrid menciona que hizo traer la espada intencionalmente desde la casa principal por él. Luego, Heifrid retira la tela que cubre la espada, y Aster se sorprende al ver que no es más que una espada con una base corta. Heifrid le dice a Aster que la espada puede no tener hoja, pero si la imbuye con poder mágico, la hoja tiene el potencial de completarse con el poder mágico de quien la empuña. Luego Heifrid le muestra un ejemplo de lo que está diciendo al desatar su poder mágico, lo que libera una enorme ráfaga de energía que destruye todo a su paso. Esto deja un enorme cráter en el suelo, y Heifrid le dice a Aster que uno se vería drenado por la espada si intenta destrozar la magia con ella en su lugar. Heifrid menciona que es una espada con mucha historia, y le pregunta a Aster si está dispuesto a intentarlo. Aster entonces toma la espada y la prueba. Para su sorpresa, su maná comienza a fluir hacia la espada por sí solo, y esto lanza una poderosa explosión hacia el cielo. Los que están en la finca ven esto, y uno de los guardias supone que un cometa está cayendo del cielo. Sin embargo, su compañero se burla de él por ser tan despistado, diciendo que algo voló hacia el cielo, no que cayó de él. El tipo no quiere creerlo, y al fin interviene, diciéndoles que el fenómeno debe haber sido causado por Aster. De vuelta en el bosque, Aster está asombrado por lo poderosa que es la espada, pero Heifrid lo corrige, diciéndole que lo extraordinario es su magia y no la espada en sí. Menciona que nunca ha habido una sola persona que posea el emblema de las 7 alas en toda la historia del linaje de la familia Elmheim. Heifrid cree que Aster tendrá el poder de superar incluso a Roderick una vez que domine su poder. Sin embargo, ese poder también tiene lo necesario para sembrar semillas de conflicto debido a su grandeza. Le hace saber a Aster que todos irán tras él si descubren que posee las 7 alas. Dice que habrá quienes querrán aprovecharse de él, y habrá quienes querrán matarlo bajo el pretexto de que es una molestia. Heifrid entonces insta a Aster a asegurarse de volverse realmente fuerte mientras aún pueda para evitar que algo así suceda. Aster está de acuerdo con su padre porque no está dispuesto a vivir una vida miserable, como lo hizo en la anterior. Aster luego le agradece a su padre por el regalo, asegurándole que va a dominar las 7 alas y la espada. 3 días después, Kudo y Malfa regresan de la Academia de Caballeros. Kudo extiende la mano, esperando que sus hermanas menores corran hacia ella, pero las dos pasan de largo y van directo hacia Malfa. Kudo se sorprende de que la hayan ignorado,
Y cuando les reclama a las dos por esto, le dicen que siempre les desordena el cabello. Sin embargo, Kudo no quiere aceptar que alguien tan modesta como ella haría algo así. Justo entonces ve a Alfin y corre a abrazarla. Termina haciendo exactamente lo que dice que no hace, al despeinar el cabello de Alfin. Malfa entonces les pregunta a sus padres dónde está Aster. Hyfryd entonces revela dónde está Aster, y Kudo inmediatamente se enfoca en esto. Mientras tanto, Aster sigue luchando por mantener la espada bajo control. Está sufriendo una pérdida excesiva de poder mágico solo por intentar hacer esto, y comienza a preguntarse qué debe hacer para ser como su padre. Está en medio de esto cuando Kudo aparece con su espada, diciéndole a Aster que esta vez ha logrado superarse a sí mismo. Aster se sorprende al ver que su hermana ha regresado, y Kudo lo regaña por no haber ido a darle la bienvenida. Kudo le pregunta si no fue a recibirlos porque cree que es especial, y no hay razón para fijarse en ellos. Kudo le hace saber a Aster que se enteró de lo que pasó en la asamblea de la danza de espadas porque la Academia de Caballeros estaba llena de rumores sobre él. Aster entonces responde que está bastante seguro de que lo mismo aplica para su hermana, porque escuchó que, como aprendiz, ella ha completado numerosas misiones. Además, Kudo fue la única caballero en recibir la medalla de caballero honorario ese año. Kudo entonces responde que es lo mínimo que puede hacer, porque si no lo hace, no podría suceder a su padre. Luego procede a decir que escuchó sobre cómo Aster rechazó la oferta de ser el sucesor. Ella le pregunta si hizo esto por ella. En el fondo, a Aster no le agrada el hecho de que Hyfryd se lo haya contado, porque esto solo le va a causar problemas innecesarios. Aster finalmente le responde a su hermana, diciéndole que creía que aún no era digno y por eso rechazó la oferta. Kudo camina hacia un árbol, hablando sobre lo rencorosos que son Aster y Hyfryd, a pesar de que saben que es su sueño convertirse en la cabeza de la familia. De repente, corta el árbol con su espada antes de lanzarlo hacia Aster. Aster apenas logra esquivar el ataque mientras le grita a su hermana, preguntándole qué demonios está intentando hacer. Kudo le dice a Aster que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que entrenaron juntos, así que está a punto de ponerle una prueba. Le avisa que el próximo ataque irá dirigido a él. Aster intenta decirle a su hermana que se calme porque la espada que está usando aún no está terminada. Pero Kudo le hace saber que no podrá poner la misma excusa si está en el campo de batalla enfrentándose a un enemigo. Kudo le hace saber a Aster que el código de los caballeros es estar siempre listo para la batalla, y de inmediato adopta una posición ofensiva. Le dice a Aster que podría destruirlo por completo si sigue conteniéndose. Aster no puede creer lo que ve porque todavía está intentando controlar su poder mágico, y su hermana ya lo ha descubierto. Al mismo tiempo, sabe que no le queda más remedio que tomarse en serio a su hermana, porque si no lo hace, podría matarlo. Minutos después, Aster y Kudo siguen enfrentándose. Kudo felicita a Aster, diciéndole que ha mejorado porque ahora puede seguirle el ritmo, a pesar de que ella ha perfeccionado sus habilidades en la Academia de Caballeros. Sin embargo, se burla de Aster, diciéndole que su espada es prácticamente patética y que su control sobre la magia es completamente deficiente. Kudo lo lanza a lo lejos con un golpe, y Aster admite que su hermana es tan implacable como siempre lo ha sido. Él recuerda que ella ha sido así desde que eran niños. Se pregunta si es porque él es el único hombre en la casa del vizconde que tiene derecho de sucesión. Al mismo tiempo, no sabe si es porque posee el escudo de 7 alas, que es superior al de todos los demás. Aster la compara con una tormenta viviente porque siempre lo está desafiando a duelos por cualquier cosa, mientras dice que el mundo es injusto. Básicamente, Kudo es su enemiga natural. Kudo vuelve a arremeter contra él mientras le dice que no es digno de ser el próximo jefe de la casa. Mientras tanto, Malfa está preocupada por los dos y llama la atención de su padre sobre esto. Ella le pregunta si está dispuesto a dejar a los dos solos, porque con la forma en que van las cosas, uno de ellos podría terminar muerto. Hyfryd le dice a Malfa que ellos son rivales a su manera, y aunque puedan ser un poco imprudentes, está seguro de que no llegará al punto en que uno de ellos muera. Malfa responde que ciertamente espera que así sea, y luego le pregunta a su padre por qué los hizo regresar de la Academia de Caballeros. Ella está bastante segura de que no se trata solo de la sucesión. Hyfryd lo confirma y luego saca una carta que deja a Malfa sorprendida. Resulta ser una citación de la casa principal de Elmheim. Le dice a Malfa que los ancianos que dirigen la casa tal vez realmente quieran ver el rostro de su nieto. Malfa se siente aliviada al escuchar esto, pero Hyfryd le hace saber que, en el peor de los casos, podrían perder a Aster. De vuelta en el bosque, Aster le pide a su hermana que intente razonar con él porque ya ha rechazado la conversación sobre la sucesión. Él le dice que su padre debe haberle informado al respecto, pero Kudo revela que Hyfryd no está dispuesto a aceptar su postura. Aster pronto se encuentra intentando bloquear el abrumador ataque de Kudo, que compara con enfrentarse a un troll blandiendo un enorme mazo.
Aster casi es cortado, pero logra desviar la espada de Kudo hacia un lado. Él le grita, diciéndole que escuche lo que tiene que decir. Sin embargo, Kudo lo golpea con un ataque contundente lo suficientemente fuerte como para romperle los órganos internos. Aster escupe sangre al darse cuenta de que su hermana es bastante fuerte. Kudo entonces le explica que es de tercera categoría si lo único que puede hacer es blandir una espada. Además, es de segunda categoría si solo puede manejar la magia, y solo cuando logre dominar tanto la espada como la magia podrá convertirse en alguien de primera categoría. Kudo le hace saber que está decepcionada de él porque la diferencia en las crestas de alas se refiere a la diferencia en la cantidad de maná que uno puede manejar. Básicamente, la diferencia de una sola ala equivale a una brecha de poder de aproximadamente 3 veces, lo que significa que, en términos de producción mágica y resistencia, Kudo debería ser inferior a Aster, ya que ella solo tiene 5 alas. Por esto, Kudo regaña a Aster diciéndole que debería haber sido capaz de resistir todos sus ataques, pero que eligió volver a su esgrima favorita en su lugar. Kudo le pregunta a Aster si realmente desconfía tanto de su poder o si tiene miedo de perder el control, como le ocurrió hace algunos años. En el momento en que Aster escucha esto, se da cuenta de que nunca antes había considerado que tal vez le teme al poder de las 7 alas. Se pregunta si inconscientemente estaba poniendo un límite a su propio poder, y por eso la espada se siente inestable. Básicamente, estaba reprimiendo su magia a la fuerza por miedo a que las cosas se salieran de control. Entonces Kudo le dice a Aster que él básicamente tiene todo lo que ella siempre quiso, y se lanza hacia él, diciéndole que le entregue todo su poder si tanto miedo tiene de liberarlo. Sin embargo, las cosas ya son diferentes, ya que Aster la derriba fácilmente con su poder mágico. Incluso Kudo se sorprende al ver esto, y Aster le da las gracias, diciéndole que le ha abierto los ojos. Luego, Aster se lanza hacia Kudo sin manifestar una espada, lo que deja a Kudo preguntándose si se ha quedado sin maná. Pero ella descarta ese pensamiento porque está bastante segura de que no es así. Aster básicamente tiene una magia inagotable dentro de las 7 alas, y aunque aún no puede dominarla por completo, planea concentrar toda esa magia en un impacto inmediato en ese momento. Él logra asestar su golpe, pero Kudo lo bloquea mientras lo provoca, diciéndole que es digno de elogio que haya podido pensar en algo así sobre la marcha. Aster entonces le hace saber a su hermana que no tiene intención de desperdiciar su segunda vida, su poder, su espada y, por supuesto, a su familia. Él revela que va a aferrarse a todo eso porque luchó mucho para conseguirlo en el pasado. Kudo se queda confundida por lo que su hermano quiere decir con esa segunda vida de la que habla. De repente, Aster salta hacia ella y ella se prepara para contraatacarlo. De repente, Aster desaparece, y cuando vuelve a aparecer, le hace saber a su hermana que ya no se está conteniendo. Él lanza un golpe muy fuerte contra Kudo, y Kudo siente la espada atravesando su abdomen, como si la hubieran partido en dos. Más tarde, Kudo se despierta en su habitación y está confundida porque no sabe cómo llegó allí. Sorprendentemente, Malfa está en su habitación y le da la bienvenida a Kudo de vuelta a la vida. Entonces Kudo se da cuenta de que estaba en medio de un duelo y le pregunta a Malfa qué sucedió. Malfa revela que fue Aster quien la llevó de regreso a la mansión, revelando que Kudo se había quedado dormida durante el duelo. Aster creyó que el cansancio del viaje la había alcanzado, pero Kudo no estuvo de acuerdo con esto. Entonces Kudo recuerda ese momento en el duelo en el que parecía que Aster la había derribado. Se da cuenta de que Aster disipó su espada de maná justo a tiempo antes del impacto. Descubre que lo que sintió fue el residuo persistente del maná pasando a través de su cuerpo. Suspira aliviada al pensar que Aster no la habría matado en primer lugar, ya que son hermanos. Sin embargo, en ese momento, en realidad temió que Aster la matara. Kudo no puede quitarse de la cabeza la idea de que su hermano es realmente rencoroso, aunque sea más pequeño que ella. Kudo entonces toma su espada, exigiendo saber dónde está Aster porque el duelo aún no ha terminado. Malfa la sorprende diciéndole que Aster ya no está en la propiedad. Kudo está confundida por esto, y Malfa le informa que llegó una citación para Aster desde la casa principal, por lo que se fue hace un rato con su padre. Kudo se sobresalta de la impresión porque nadie le dijo nada al respecto. Mientras tanto, Aster y Hyfried están en un carruaje dirigiéndose a la casa principal. Hyfried le dice que las personas que están a punto de conocer son los ancianos que apoyan a la casa Elmheim desde las sombras. Menciona que son antiguos jefes de la familia principal y de las ramas, lo que significa que son figuras influyentes de toda la casa Elmheim. Hyfried le asegura a Aster que ellos siguen teniendo prácticamente todo el control aunque ya se hayan retirado, por eso se les conoce como los gobernantes en la sombra. Hyfried le dice a Aster que estos gobernantes ni siquiera han mostrado interés en él desde el día en que lo adoptó, lo que lo deja confundido sobre por qué de repente lo han convocado.
Aster le dice a su padre que lo más probable es que sea por lo que ocurrió en el Festival de la Danza de la Espada. Continúa diciendo que ha escuchado que los ancianos de Elmheim valoran el prestigio de la familia más que el oro, o incluso sus propias vidas. Aparentemente, cualquiera que manche esta imagen es arrojado a una jaula para convertirse en alimento de bestias. Hyfried se sorprende de que Aster sepa esto y le pregunta dónde lo escuchó. Aster responde nerviosamente sin contestar la pregunta, antes de revelar que ya se ha preparado para algún tipo de castigo o, al menos, para el exilio. Hyfried le pregunta si está seguro de que está listo para irse sin despedirse, y Aster le asegura que sí. Menciona que ya tenía planeado irse en el momento en que llegaran sus hermanas. Además, está bastante seguro de que a Kudo no le gusta que él esté cerca porque la fastidia, lo que significa que ella podrá relajarse una vez que él se haya ido. Aster añade que, gracias a Kudo, finalmente ha empezado a acostumbrarse a manejar a Graham, y está convencido de que ahora puede extraer más poder de las 7 alas que antes. Le dice a su padre que no intente ayudarlo a partir de ese momento, pase lo que pase, porque está preparado para sobrevivir por sí mismo. De repente, Kudo aparece por la ventana del carruaje y le dice a Aster que él es el más joven, así que no tiene que actuar tan arrogante. Aster se sorprende al ver a su hermana, que está colgada del carruaje como un insecto. Kudo abre la puerta de golpe, y Aster se sorprende de que la pelirroja haya corrido todo el camino para alcanzarlos. Kudo regaña a Aster, diciéndole que fue cruel de su parte dejar a su hermana sin decirle una sola palabra. Kudo menciona que escuchó que ha sido convocado por los grandes ancianos de la casa principal, lo cual es algo importante ya que ni ella ni Malfa han sido llamados antes. Hyfried entonces le dice a Kudo que no puede llevarla con él a la casa principal, y ella le asegura que es consciente de eso, por lo que su padre los llamó de vuelta de la academia porque quiere que cuiden las cosas mientras él está fuera. Kudo añade que sabe que la convocatoria significa que él está en una situación que requiere mucha precaución. De hecho, Malfa dijo que existe la posibilidad de que Aster ni siquiera regrese. Aster intenta restarle gravedad a la situación, diciéndole a Kudo que solo está exagerando porque él solo va allí a hablar. En el fondo, Aster sabe que su regreso seguro no está garantizado. Kudo entonces le dice a Aster que lo odia absolutamente porque es un chico, él tiene las 7 alas, siempre recibe un trato especial. Incluso es más fuerte que ella, aunque sea mayor, y puede comportarse como un adulto, aunque sea su hermano menor. Kudo admite que odia todo, pero aún así, dice que no puede dejar de lado el hecho de que Aster es su familia. Kudo le dice a Aster que puede actuar como si fuera fuerte y maduro, pero eso no quita el hecho de que él es su hermano menor. Kudo le pide a Aster que se asegure de volver a la finca porque todavía quiere que duelen, y mientras se va, le asegura a Aster que no se lo pondrá fácil la próxima vez. Ella salta del carruaje y Aster la observa mientras se aleja, preguntándose qué era lo que había venido a decir. Aún así, él le está agradecido y toma la decisión silenciosa de regresar con la familia. Kudo se queda detrás del carruaje y le saluda con la mano mientras se aleja, mostrando cuánto le importa su hermano menor. Poco después, llegan a la casa principal y son recibidos por guardias armados. Le dicen a Hyfried que los ancianos ya lo están esperando adentro, y Hyfried les responde que no es necesario que lo escolten porque él ya conoce el lugar. Sin embargo, los guardias le informan que han recibido órdenes de asegurarse de llevarlo a él y a Aster a la sala de espera. Con esto, Hyfried confirma que él y Aster no fueron convocados porque quisieran pasar un buen rato con su nieto. Aún así, esto le trae recuerdos de la última vez que estuvo en casa. Mientras caminan por el vestíbulo, Hyfried le pide a Aster que no pierda la calma, porque sería el peor día para que él estalle de ira. Aster responde que se comportará siempre y cuando no digan ni hagan nada que le dé motivos para enfadarse. Hyfried está de acuerdo con esto y le dice a Aster que por esa misma razón intenta advertirle que la persona a la que están a punto de ver es el problema. Mientras revela a quién quieren ver, Aster se deja llevar completamente por los que están en el campo de entrenamiento. Hyfried se ve obligado a llamarlo por su nombre para devolverlo a la realidad. Al llegar a la puerta, a ambos se les exige entregar sus armas. En el momento en que entran en la sala, son recibidos por el anciano, quien se burla de Hyfried por no haber ido a la casa en los últimos 10 años. Hyfried entonces se inclina ante el anciano, a quien se dirige como su bisabuelo, el sexto jefe de la casa. Aster finalmente se da cuenta de quién ha estado controlando las cosas desde las sombras, el bisabuelo, Zenos Elmheim. Aster también cree que el resto del grupo son pesos pesados que tienen el factor decisivo sobre Elmheim. Con una mirada rápida, se da cuenta de que hay algunas personas de la asamblea de la danza de la espada presentes, pero le sorprende que Roderick no esté allí. Zenos puede ver la expresión de confusión en su rostro y le dice que Roderick no está allí.
Él revela que Roderick es el líder de los caballeros directamente bajo la familia real, lo que significa que no tiene tiempo para todas las reuniones sin sentido que están llevando a cabo. A cambio, Zenos y los otros viejos son quienes se encargan del lado administrativo de las cosas. Aster recuerda que en su vida pasada nunca vio a Zenos, por lo que realmente no le importaba, pero ahora puede ver claramente la influencia que tiene, ya que aún es capaz de reunir a tantos personajes importantes en una reunión. Hyfryd entonces le pregunta a Zenos por qué están allí, y Zenos responde que está bastante seguro de que él ya lo ha averiguado. Zenos menciona que escuchó que Aster causó un gran alboroto en el Festival de la Danza de la Espada. Esto confirma de inmediato la sospecha de Aster de que los convocaron por lo que él hizo. Hyfryd entonces le dice a Zenos que Roderick debería haber resuelto personalmente lo que sucedió. Los ancianos presentes en la sala le dicen a Hyfryd que lo que hizo Roderick no fue más que una actuación para el público, y que eso no cambia el hecho de que el nombre Elmheim ha sido manchado. Uno añade que invitar a Aster, quien es un adoptado de origen desconocido, a la reunión familiar fue un error desde el principio. Le dicen a Hyfryd que habrían hecho la vista gorda si él hubiera permanecido inofensivo, pero en el momento en que mostró los dientes a la familia principal, cambió toda la dinámica de las cosas. Zenos menciona que lo correcto sería exiliar a Aster, pero también le hace saber a Hyfryd que él también será castigado. Es en ese momento cuando Aster se pone de pie para gritarles a los ancianos, diciéndoles que él fue quien hizo todo, y que su padre no tiene nada que ver. Aster está perdiendo el control cuando se gira hacia un lado y ve que su padre ni siquiera dice nada. Aster deja de hablar, preguntándose qué le pasa. Los ancianos entonces reprenden a Aster diciéndole que es un indisciplinado por atreverse a meterse en una conversación de adultos. Zenos entonces se pone de pie para decirle a Aster que todos en la sala llevan el peso de la casa sobre sus hombros. Sin embargo, revela que los caballeros no son un monolito, porque hay muchos otros observando desde las sombras, esperando una oportunidad para arrebatar el puesto más alto. Zenos menciona que esto no excluye a los que están en la sala. Zenos camina hacia Aster, diciéndole que necesitan pruebas de que él no es una amenaza para la casa. Zenos entonces saca una espada que le entrega a Hyfryd. Le recuerda lo que hizo cuando no pudo proteger al rey, lo que terminó arrastrando el nombre de la familia por el suelo. Resulta que fue en esta misma sala donde permitió que Roderick le cortara el brazo. Esta vez, Zenos le dice a Hyfryd que quiere que demuestre su lealtad tomando la cabeza de Aster. Zenos le asegura a Hyfryd que si hace esto, el asunto quedará zanjado, pero no ha terminado de decirlo cuando Hyfryd le responde que no está interesado en quitarle la vida a Aster. Hyfryd le dice al anciano que preferiría quitarse la vida antes que matar a su propio hijo. Aster se queda impactado al escuchar esto, y Zenos le dice a Hyfryd que debe morir ya que se ha negado a matar a Aster. De hecho, Zenos finalmente declara que es el fin para la casa de Hyfryd porque todos, hasta sus hijos, serán asesinados. Justo entonces, Aster le pregunta fríamente a Zenos de qué es lo que tiene tanto miedo. Zenos se vuelve confundido, y Aster continúa diciendo que todos ellos son un grupo de hombres adultos acurrucados juntos por miedo, lo cual es realmente patético. Aster le dice a Zenos que son libres de exiliarlos si tienen tanto miedo de que él regrese para cazarlos. Justo entonces, Aster se quita la camisa para revelar sus 7 alas y así dejarle claro al grupo a qué se enfrentarán si intentan tocar a su familia. Toda la sala queda en shock y en el fondo, Aster solo puede disculparse con su padre porque, aunque le dijeron que guardara silencio, no pudo hacerlo. Con los emblemas en su espalda brillando intensamente, Aster le dice a la sala que lo mejor sería que pensaran 2 veces antes de convertirlo en su enemigo. Los ancianos y los guardias no quieren creer lo que tienen justo delante, e incluso suponen que es falso porque es la primera vez que aparece en el cuerpo de un humano en cientos de años. Con voz fría, Zenos le pregunta a Aster si entiende el peso de la marca que lleva, y Aster le asegura que sí lo sabe porque ha escuchado que la gente se sorprende más mientras más alas tiene uno. El conde, que permanece en su asiento, se ríe a carcajadas al escuchar esto, pero rápidamente ofrece sus disculpas antes de decirles que continúen con su farsa. Zenos entonces le explica a Aster que un blasón es un órgano que genera poder mágico, el cual fue otorgado a los humanos por los espíritus en tiempos antiguos. Los humanos han sabido aprovechar bastante bien su fuerza al transmitirla de generación en generación, pero ningún humano ha logrado alcanzar las 7 alas, con la única excepción del clan de los espíritus, los progenitores de los propios blasones. Aster entonces le pregunta a Zenos si está sugiriendo que él es un miembro del clan de los espíritus, y Zenos dice que existe esa posibilidad si realmente es cierto que sus alas son reales. Aster le responde al anciano, diciéndole que es hijo de Hyfryd y que en este momento no le importan las circunstancias de su nacimiento,
Aster le dice a Zenos que lo único que quiere saber es si está preparado para tenerlo como enemigo o no. Aster menciona que habría muchas casas nobles dispuestas a acogerlo si alguna vez existe la posibilidad de que sea expulsado de Elmheim. Aster le hace saber a Zenos que esto sería malo para él porque ya tienen miedo de una rebelión, lo que significa que sería mejor mantenerlo cerca, ya que él es el símbolo de las 7 alas, quien supera incluso al gran Roderick. Todos se quedan sin palabras por todo lo que acaba de decir Aster, y en el fondo, Aster sabe cómo jugar su juego. Él recuerda al anciano hablando sobre una rebelión, y no es una broma que realmente se avecina una rebelión. Es una guerra civil masiva que envolverá a todo el país, y como ya sabe lo que va a suceder, gracias a su vida pasada, Aster está preparado para saber en ese momento quién es un aliado o un enemigo, para que la casa del vizconde pueda sobrevivir. Zenos finalmente se burla y le pregunta a Aster si de verdad cree que es tan importante. Él menciona que no hay ninguna prueba de que las 7 alas que lleva sean reales, y Aster le dice que es libre de matarlo si no le cree. Sin embargo, le hace saber que eso solo significará la guerra entre él y los ancianos. En el fondo, Aster sabe que Elmheim no tendría problemas en matarlo si realmente lo desean, pero quiere ver si van a morder el anzuelo o no. Justo en ese momento, el conde Maise aplaude y se levanta de su asiento, diciéndole a Zenos que sería mejor si establecen un juicio para Aster. Los ancianos le gritan a Maise, preguntándole qué está tratando de decir, y Maise les pregunta si están listos para ver el poder de las 7 alas o no. Le preguntan qué quiere decir con eso, y él les recuerda que están en el mayor clan marcial, lo que significa que debe haber un par de pruebas adecuadas en la propiedad. Al ver esto, Aster se da cuenta de inmediato de que Mace es un aliado. Sorprendentemente, el anciano acepta la sugerencia de Maise y le dice a Aster que lo siga, porque disciplinar a un nieto que no sabe medir sus palabras es su deber como abuelo. Momentos después, llegan a los terrenos de prueba, que están algo oscuros. Zenos le muestra a Aster un camino subterráneo que conduce a los canales, que solían ser un refugio de evacuación para emergencias. Pero ahora Zenos mantiene encerrada allí a una bestia mágica. Zenos le dice a Aster que la prueba es sencilla, debe derrotar a la bestia mágica. Hyfryd suspira frustrado y le recuerda a Aster que le dijo que mantuviera en secreto la existencia de las 7 alas, pero Aster le hace saber a su padre que no puede seguir ocultando algo tan llamativo para siempre. Mientras desciende por el agujero con una cuerda, Hyfryd le dice que no baje la guardia. Los ojos de Aster se cruzan con los de Maise, y puede ver el interés en su mirada mientras baja por el camino subterráneo. Al llegar al fondo, Aster nota algo frío, y es entonces cuando ve la cabeza de Dallas tirada en el suelo. Esto lo deja completamente impactado, y Zenos revela que también le dio a Dallas la oportunidad de redimir su honor, pero no hizo más que llorar hasta el final, lo cual fue bastante insoportable de ver. Zenos le pide a Aster que no lo decepcione, y justo en ese momento, una bestia mágica azul aparece frente a Aster y deja escapar un fuerte rugido que le hace saber a Aster que realmente se enfrenta a una prueba seria. Aunque Dallas era bastante molesto, Aster en realidad siente lástima por él. En ese instante, la bestia se lanza contra Aster, pero él la corta en pedazos con solo un movimiento de su espada, dejando a los espectadores sin palabras. Aster envaina su espada, admitiendo que la bestia puede ser aterradora, pero su hermana lo es aún más. De repente, ocurre algo extraño, y cuando Aster se da la vuelta, se da cuenta de que la bestia está de nuevo entera, lo que significa que es un maldito no muerto. Hyfryd grita de miedo, preguntándole a Zenos por qué una bestia tan aterradora está suelta en el sótano de la mansión. Zenos entonces revela que los no muertos son atraídos por el olor a muerte, y que seguramente pensó que podría tener la mejor vida en la mansión, por eso se arrastró hasta el sótano. Como la bestia no morirá aunque la corten 1000 veces, Zenos hizo que la capturaran, pensando que sería el oponente perfecto para poner a prueba la fuerza de alguien. Zenos dice que gracias a esto ya no tienen problemas para deshacerse de los cadáveres. Uno de los ancianos expresa su miedo, revelando que incluso para un caballero experimentado, capturar a un no muerto es una tarea difícil. Pero Zenos claramente le está diciendo a Aster que lo mate. Le preguntan a Zenos si piensa ver morir al hijo de las 7 alas, pero Zenos les responde que eso significaría que Aster es un impostor si realmente muere ante la bestia. Zenos luego añade que, incluso si Aster muere, eso solo les facilita las cosas porque hay maneras. Mace, por otro lado, está preocupado y espera que Aster haga todo lo posible por no morir. De vuelta en el sótano, Aster ha cortado a la bestia muchas veces, pero no ha habido ningún progreso. El poder regenerativo de la bestia es abrumador en comparación con el de un no muerto normal. Además, un no muerto ya está muerto, lo que significa que para matarlo completamente, uno debe quemarlo con la luz del sol o purificarlo con un arma imbuida de santidad.
Y si no se puede hacer ninguna de las dos cosas, se recomienda simplemente huir porque luchar contra un no muerto es bastante inútil. Sin embargo, en el caso de Aster, él sabe que no hay camino para retirarse. Él se da cuenta de que usar medios convencionales no complementa el hecho de que tiene el poder de las 7 alas residiendo en él. Esto básicamente significa que tiene que aplastar al no muerto con una fuerza abrumadora para mostrarles de lo que es capaz. Aster desata un ataque poderoso que deja a los ancianos saltando en sus asientos porque finalmente están viendo el poder de las 7 alas. El último ataque de Aster deja una nube de polvo que rodea el sótano, dejando a los espectadores preguntándose qué está sucediendo. Cuando finalmente se disipa el polvo, la bestia sigue activa, y antes de que Aster pueda reaccionar, la bestia lo derriba al suelo. Hifrid grita su nombre con miedo, y Maise le pide a Hifrid que no intente intervenir para salvar a Aster. Hifrid le pregunta al conde si está sugiriendo que observe cómo muere su hijo, pero Maise le dice que se calme y observe lo que está sucediendo. Maise puede ver la sonrisa en el rostro de Aster, y cree que aún tiene un as bajo la manga que no ha utilizado. Con la bestia encima, Aster levanta su espada y la imbuye de maná, lanzando una poderosa ráfaga de energía dentro de su cuerpo, tal como hizo su padre en el bosque. La bestia escupe sangre mientras su interior se desgarra por la explosión. Como la bestia se ha negado a morir, Aster planea seguir despojándola de su fuerza vital hasta que finalmente muera. Hifrid se sorprende al ver lo que está haciendo Aster, porque solo le mostró ese método una vez, pero ahora él lo está llevando a otro nivel. Gracias a la cantidad de energía que Aster está liberando, toda el área comienza a temblar como si estuviera a punto de colapsar. Algunos de los ancianos quieren huir por miedo y llaman a Zenos para que se una a ellos, pero Zenos está totalmente absorto en lo que está viendo. Zenos queda impresionado por el abrumador poder que emana del cuerpo de Aster y finalmente comprende el poder de las 7 alas. Momentos después, los ancianos que estaban en pánico finalmente se reincorporan cuando ya no hay más temblores. Corrieron para ver qué había pasado, pero Zenos no se movió ni un centímetro y fue testigo de todo. Se da cuenta de que Aster atrapó a los no muertos en un vórtice de poder mágico y los aniquiló. Zenos solo puede admitir que fue una demostración de fuerza bruta, tanto en calidad como en cantidad, lo cual es una hazaña mágica increíble, pero que en esencia no califica como una técnica. Esto deja a Zenos preguntándose si este es realmente el poder de las 7 alas. Zenos entonces le pregunta a Hifrid si fue él quien le enseñó a Aster lo que acaba de hacer, pero Hifrid dice que no, admite que también está asombrado de cuánto crece su hijo día a día. Maise pregunta rápidamente al anciano si está satisfecho y si cree que Aster ha aprobado el examen. Con rostro y expresión severos, Zenos pregunta al resto del grupo si alguien se opone, pero nadie lo hace. Maise no pierde tiempo en anunciarle a Aster que aprobó la prueba y que debe regresar a la superficie rápidamente. Aster los toma el pelo, señalando que la cadena que lo bajó al sótano subterráneo ha sido destruida, así que le pide a alguien que le lance una cuerda para poder usarla. Más tarde, Aster se reúne con Zenos en su oficina, y Zenos le ofrece un lugar en la sucesión para convertirse en el jefe de la familia, pero Aster rechaza la oferta. Zenos le pregunta si está seguro de que eso es lo que quiere, porque en el momento en que pierda esta oportunidad, puede que no vuelva. Aster le hace saber que no tiene ningún interés en la lucha por la sucesión de la familia, y además, su presencia solo causaría inquietud entre sus primos. Aster le dice a Zenos que él no pertenece a la residencia principal, sino a la mansión de Hifrid. Justo entonces, Zenos le dice que puede ser humilde todo lo que quiera, pero no puede ocultar la ambición que se refleja en sus ojos. Zenos dice que se le nota en la cara, que tiene la intención de volcar su hostilidad hacia Elmheim a largo plazo, y esto sorprende a Aster. Zenos le pregunta si la persona a la que busca es Roderick, pero la expresión de Aster se vuelve inmediatamente defensiva. El anciano le insta a relajarse, asegurándole que no tiene intención de indagar en sus motivos por el momento. Aster entonces le pregunta por qué, ya que cree que los rebeldes son sus enemigos. Zenos entonces le recuerda que la casa no es un bloque monolítico y que Roderick es un pequeño problema. Zenos no tiene inconveniente en que Aster esté cerca si su existencia sirve como elemento disuasorio para Roderick. Sin embargo, le advierte a Aster que nunca vuelva a mostrarle los colmillos, porque aquí es donde realmente podría morir. Cuando Aster sale de la habitación, no puede evitar admitir que el anciano es un monstruo. Hifrid lo encuentra en el pasillo y le pregunta qué le dijo el anciano. Aster revela que el anciano quería integrarlo en la familia principal, pero él rechazó la oferta. Hifrid se sorprende al escuchar esto, e incluso Maise, que está con él, está de acuerdo. Maise le dice a Aster que habría recibido un trato mucho mejor si estuviera oficialmente bajo el cuidado de la familia principal. Entonces Aster le pregunta al conde por qué lo ayudó antes, pero Maise finge no saber nada al respecto.
Maisy afirma que solo quería jugarle una broma y le recuerda a Aster que ahora, de nombre, se ha convertido verdaderamente en el maestro de las 7 alas. Mientras caminan por el pasillo, Aster puede ver a los ancianos mirándolo y todos tienen la misma intención de poner a Aster bajo su control, ya que es un niño. Maisy le dice a Aster que no puede evitarlo, porque quienes lo tienen en la mira solo aumentarán, ya que las 7 alas tienen una importancia inmensa. Entonces Aster le pregunta a Maisy si él es uno de ellos, y Maisy responde que es director en la Academia de Caballeros, así que reclutar jóvenes prometedores es parte de su trabajo. Maisy señala al anciano rubio a lo lejos, diciéndole a Aster que ese hombre también es igual. Mientras Maisy se aleja, le dice a Aster que lo estará esperando para que se inscriba en la Academia de Caballeros. Aster observa confundido porque ni siquiera puede decir si ese tipo es un aliado o no, ya que es demasiado escurridizo. Entonces Highfried le da una palmada en el hombro a Aster, sugiriendo que se vayan a casa porque le gustaría escuchar todo sobre su gran actuación. Aster está de acuerdo y dice que su madre se va a volver loca cuando vea todas sus heridas. Mientras tanto, Roderick recibe un informe de que su hijo, Dallas, ha perdido la vida en la prueba impuesta por Senos. Como Aster también estaba programado para tomar una, Roderick le pregunta al mensajero qué sucedió. El tipo entonces le informa a Roderick sobre la existencia de las 7 alas, pero Roderick no está completamente sorprendido. Básicamente, han estado manteniendo un equilibrio de poder en la casa durante mucho tiempo, pero en este punto, él cree que finalmente podría colapsar. El tipo sugiere que tomen algún tipo de acción, pero Roderick le dice que no haga nada porque aún no es una amenaza. Además, no cree que haya razón para apresurarse, ya que las 7 alas serán suyas eventualmente. Sin embargo, hasta entonces, va a dejar que Aster juegue libremente con ello porque quiere disfrutar viendo cómo Aster, quien escapó de él hace 10 años, lucha por un tiempo. 4 años después, Aster se dirige a la Academia de Caballeros y el funcionario llama a los solicitantes para que se reúnan. Mientras todos llenan los formularios, notan que Aster pasa caminando y su atención se dirige de inmediato hacia él, ya que se ha vuelto algo popular. Aster se acerca al escritorio para registrar su nombre, y el funcionario le dice que tendrá que presentar su cresta de ala porque no pueden dejar pasar a nadie que no tenga magia, ya que no quieren que nadie lo falsifique. De repente, el funcionario lee el nombre de Aster y se sorprende al ver su apellido, que es Elmheim. Aster entonces le sonríe y le pregunta si aún tiene que mostrar su cresta, ya que la suya está en un lugar algo difícil de alcanzar. Con una sonrisa burlona en el rostro, le pregunta al funcionario si con su cara es suficiente para dejarlo entrar. Más tarde, Aster está en lo suyo cuando un alborotador de cabello rubio, Smites, comienza a llamarlo. Le dice a Aster que nunca lo ha visto entre los aspirantes antes, mientras le pregunta si no se ha equivocado de lugar. Smites le dice a Aster que el examen es para la élite de la élite, y Aster simplemente pasa de largo, diciéndole que no hay problema si ese es el caso. Smites le grita a Aster, diciéndole que todos en el salón han pasado por un entrenamiento riguroso y han regresado repetidamente para tomar el examen. Se burla de Aster, diciéndole que anda por ahí blandiendo una espada del tamaño de un niño, soñando en última instancia con un camino de élite. Smites continúa diciéndole a Aster que el examen no es para personas como él, y le dice casualmente que se largue si solo está allí para curiosear. Mientras tanto, los otros aspirantes no se sorprenden por esto porque así es como Smites trata a los recién llegados cada año. Además, no pueden creer que realmente esté metiéndose con Aster de las 7 alas. Smites está completamente ajeno a quién es Aster y justo en ese momento, Grion y sus secuaces aparecen en la escena. Grion saluda a Aster, su primo, diciéndole que ha pasado un tiempo. Aster le ofrece sus condolencias por Dallas, pero Grion le dice a Aster que no necesita preocuparse por Dallas porque es una vergüenza que merecía morir. De hecho, se siente renovado y contento de que Dallas ya no esté, porque siempre se comportaba de manera arrogante solo por ser un año mayor. Luego, Grion le dice a Aster que no subestime a los que pertenecen a la familia principal, aunque él tenga las 7 alas de las que presumir, porque en la academia no hay nadie que lo proteja. Después de decir esto, Grion y su grupo se alejan, pero los candidatos solo están impresionados de que haya 2 miembros de la familia Elmheim presentes, lo que significa que es un buen año. Es en ese momento cuando Smites se da cuenta de que está en problemas, y rápidamente se acerca a Aster, actuando de manera muy amable. Aster le corresponde el gesto mientras le sonríe a Smites, diciéndole que puede llamarlo por su nombre. Poco después de esto se presentan en el lugar del primer examen y el funcionario a cargo les da la bienvenida a todos. Les informa que los caballeros reales son diferentes de los caballeros locales que andan descontrolados por el campo. Continúa diciendo que ellos protegen al rey y que son espadas honorables que arriesgan sus vidas por el rey, lo que significa que no tienen necesidad de gente inútil. Les dice que consideren el examen del día como un campo de batalla y que se espera que demuestren su verdadero valor a su antojo.
En el fondo, Aster no puede creer las tonterías que está diciendo ese tipo, pero en realidad no le importa porque por fin ha logrado regresar a la academia. Cuando no tenía alas, ni siquiera le dieron la oportunidad de estar donde estaba ahora. Básicamente, más allá de ese punto, hay un mundo de los fuertes al que nunca pudo llegar, y el hombre que permanece en la cima es Roderick. Aster le pide a Roderick que lo espere porque va a alcanzarlo en poco tiempo. Sin embargo, para lograr esto primero, tiene que superar el examen de selección, y justo en ese momento, el oficial declara abierto el examen. De repente, uno de los aspirantes es derribado al suelo con una flecha atravesándole la cabeza. Esto les deja claro de inmediato a los aspirantes que el examen no es una broma, y los oficiales revelan que la prueba se llama el juicio de la torreta. Les informa que aquellos que permanezcan de pie al final serán los ganadores. En poco tiempo, una lluvia de flechas comienza a caer sobre los aspirantes que están en el salón. Algunos de los aspirantes entran en pánico e intentan huir, pero aún así, las flechas los alcanzan. Otros aspirantes, en cambio, forman un grupo para protegerse, y estos son antiguos aspirantes que ya están acostumbrados al sistema. Sin embargo, incluso así, la tasa de supervivencia sigue siendo de aproximadamente un 30%, y él cree que su método de formar un círculo pronto llegará a su límite. Básicamente, lo que esperan ver es el poder abrumador que solo alguien con un emblema de alas puede lograr. De repente, algunos de los aspirantes notan que Aster no se mueve y creen que es un idiota que debe haberse quedado paralizado por el miedo. Grion también piensa que es el final del camino para Aster, pero en el momento en que unas flechas vuelan hacia él, Aster las repele fácilmente todas. Los aspirantes quedan en shock al ver que Aster crea un torbellino con su poder mágico solo para repeler las flechas. Aster continúa así, haciendo que los demás aspirantes empiecen a preguntarse qué clase de monstruo es, porque ni una sola flecha logra alcanzarlo. Incluso el oficial está impresionado porque Aster básicamente manipula su maná para que parezca que está en medio de una tormenta. Poco después, la lluvia de flechas se detiene y el oficial se sorprende de que en realidad hayan sobrevivido más personas de las que esperaba. El oficial felicita a los sobrevivientes, diciéndoles que han superado la primera prueba, a diferencia de los cadáveres que yacen a su alrededor. Sin embargo, les informa que no hay tiempo para descansar porque los va a guiar hacia el siguiente campo de pruebas. Smites suspira frustrado, diciendo que el oficial parece enviado directamente del infierno. Aster se sorprende de que Smites ya esté agotado solo por las flechas que les lanzaron. Smites, por su parte, no puede creer que Aster actúe completamente imperturbable, como si nada hubiera pasado. Incluso el oficial está impresionado de que no haya señales de cansancio en Aster, a pesar de que acaba de usar una gran cantidad de maná, y esto solo demuestra el poder de las 7 alas. Pero siente curiosidad por ver cómo le irá a Aster en la siguiente prueba. Grion, por su parte, está furioso de que su primo haya sobrevivido, y recuerda haber recibido una orden de cierta persona que le dijo que hiciera todo lo posible para evitar que Aster se convirtiera en caballero real por el futuro de Elmheim. Al llegar al campo de la siguiente prueba, el oficial les dice que intercambiarán sus espadas por otras idénticas para garantizar la equidad. Smites está confundido por todo esto, y Aster le pregunta si antes era diferente, a lo que Smites responde que nunca se han preocupado por sus espadas. Smites sugiere que tal vez están siendo cautelosos por la extraña espada de Aster. Justo en ese momento, Grion aparece y se burla de Aster, diciéndole que parece que ha encontrado un lacayo para sí mismo, refiriéndose a Smites. Smites se enfurece al escuchar esto, pero Grion rápidamente lo intimida susurrándole al oído que va a aprender una lección dolorosa si le mueve la cola a la persona equivocada. Smites se estremece de miedo e intenta que Grion retire lo que dijo, pero Grion lo ignora. Smites incluso llega al extremo de decirle a Grion que él no tiene nada que ver con Aster. Aster mira a su alrededor y se da cuenta de que está en un entorno hostil. Justo en ese momento aparece el oficial para explicarles las reglas. Les dice que la segunda prueba es una batalla de asedio, y que serán divididos en 3 equipos para luchar por el control de los campamentos de los demás dentro del bosque. Menciona que un campamento se considera ocupado cuando la bandera del equipo está izada en su asta. Explica que el equipo que ocupe 2 o más campamentos cuando suene la campana de la tarde será el vencedor. Sin embargo, cualquier acción que haga que la bandera no pueda usarse, como destruirla o confiscarla, está prohibida. Aparte de esto, no hay otras acciones prohibidas, y son libres de usar las espadas que se les han dado, ya que incluso pueden matar a sus enemigos con ellas. Después de explicar las reglas, los oficiales les dicen que es momento de anunciar a los miembros de los equipos que participarán en las pruebas con ellos. Poco después, una señal de humo se eleva en el aire, lo que indica que la prueba ha comenzado. Básicamente hay 3 banderas por equipo y necesitan capturar al menos 2 campamentos, incluyendo el suyo propio. Smites le dice a Aster que esto solo puede significar que de los 3 equipos solo habrá un ganador.
Aster lo confirma y le pregunta a Smiths si hay algo que le preocupe, y otros miembros del equipo señalan que esto significa que tendrían que luchar contra Elmheim. Aster se da cuenta de inmediato de que las cosas están a punto de complicarse. Smiths menciona que están aterrados de la represalia de Elmheim porque su oponente es Grion, el joven maestro de la familia principal de Elmheim. Smiths le dice a Aster que imagine un escenario en el que apunten una espada a Grion durante la prueba. Smiths teme que las consecuencias puedan ser graves e incluso causar que sus familias enteras sean aniquiladas. Smiths le hace saber a Aster que todos tienen miedo de hacer enemigo a Elmheim. Smiths termina diciéndole a Aster que siempre habrá otra prueba, así que es mejor esperar hasta entonces en lugar de desperdiciar sus vidas. Al final, Aster se queda solo para competir en una batalla por equipos. Sin embargo, comprende el miedo de Smiths y los demás porque Elmheim es realmente aterrador. Básicamente son una familia de tiranos a los que no se puede desafiar. En las pruebas, Grion es el símbolo de ese miedo. Aunque sus compañeros de equipo creen que él no entendería esto, desde el punto de vista de un extraño, él es igual que ellos. Mientras avanza hacia la bandera más cercana, nota que todo está en silencio, lo que le hace preguntarse si nadie ha comenzado a combatir todavía. O bien están siendo cautelosos, o hay otro juego en marcha. Justo entonces, encuentra al tipo con la bandera amarilla, y el tipo expresa su sorpresa de que Aster realmente haya venido, tal como predijo la persona de interés. Aster se pregunta qué está diciendo el tipo, y además, nota que ha bajado la bandera de su propio campamento. El tipo entonces lanza su bandera amarilla al aire, y justo en ese momento, la bandera roja, que es el símbolo del equipo de Grion, aparece a lo lejos. De repente, a Aster se le ocurre que el equipo de la bandera roja y el equipo de la bandera amarilla están trabajando juntos para derrotarlo, con Grion liderando el ataque.